A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos. Federico Nietzsche lo dijo en 1888. Estoy aquí en mi cabina, la cabina de esta nave que es este locutorio, con la que viajamos a través de las palabras, los pensamientos, los tiempos, los espacios, las ciudades y los países, rodeado de una serie de santitos. En primer lugar, tengo a mi mano izquierda la venerada y venerable imagen de la Virgen de Guadalupe de México. A su lado está la gran Gabriela Mistral, porque hoy se cumplen 125 años del nacimiento de Gabriela Mistral, que nació un 7 de abril de 1889. Y un poquito más hacia la derecha, otro santito de mi santoral, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, gran poeta y ensayista mexicano, del cual también se celebran en México los 100 años de su nacimiento. Él ya no está en la tierra, pero sigue vivo en su gran poesía y ensayos. Me corro hacia la derecha y justo debajo de mi cactus que tengo frente a mí, la foto de Charles Baudelaire. Don Carlos también está de aniversario hoy día. Grandísimo poeta de la chingada, como dirían los mexicanos. Y más allá me corro hacia el oriente y justo debajo de mi regadora está el gran Khalil Gibran, el autor de libros como El Profeta, El Loco, un poeta libanés que nos trajo de Oriente una poesía extraordinaria. Algún día hablaremos más de él. Y si sigue la cámara y paré hacia un libro abierto que tengo en mi atril, es un gran libro, un libro de fotografías de Juan Rulfo, se encontrará con el arquetípico y emblemático mexicano, pero el mexicano rural. ¿Por qué vamos y transitamos entre la Virgen de Guadalupe, Octavio Paz y la foto de este mexicano? Ya lo habrán descubierto, el programa de hoy va a ser un viaje a México, pero al México profundo. Muchas veces escogemos México como un destino de vacaciones, un turismo, un ir un poco como a descansar de nuestra ajetreada vida. Y cuando pensamos en México, mucha gente piensa en Cancún, piensa en las playas, piensa en los resorts. Pero son pocos, ojalá que no tan pocos, los que deciden ir no solo como turistas a México, sino como extranjeros a México. Y es distinto ser turista que ser extranjero. Ser extranjero significa entrar a un lugar con extrañeza, con asombro, ver una realidad por primera vez, abrirse a la novedad de un país que no conozco, sus olores, sus sabores, sus sonidos, el tono, las callejuelas, los rincones, los secretos de esa ciudad. Y es lo que vamos a hacer, guiados por varios visitantes y extranjeros ilustres. En primer lugar, el mismísimo Octavio Paz, que siendo mexicano, vivió mucho tiempo fuera de México, siempre miró a México como un extranjero. Y eso uno debiera hacer tal vez también con su propio país, conocer Chile como extranjero. Y Gabriela Mistral, quien fue llevada a México por el destino, despreciada, ninguneada en Chile, no le dimos ni siquiera el premio nacional, y ya México la estaba invitando el ministro José Vasconcelos a encabezar una reforma educativa. ¿Qué le pasó a Gabriela Mistral en México? ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Cómo influyó en su vida y en su obra? El programa de hoy busca también encontrar esos puentes secretos entre México y Chile, más allá de las películas de Jorge Negrete, las canciones, más allá de Cantinflas, que también es un personaje extraordinario, el Chapulín Colorado, ídolo. Hay cosas que unen
y han unido siempre por detrás a México y a Chile. La pregunta de este viaje de hoy día. ¿Qué nos une con México? Puedes tú participar a través del chat de otrocanal.cl o en Twitter. Yo siempre digo gato, me gusta mucho más. Gato, el desierto florece. Hashtag, el desierto florece. Y como vamos a ser extranjeros, vamos a sentir esa maravilla de verlo todo de nuevo por primera vez, caminando por las calles del México, de F y de sus otras ciudades. ¿Qué mejor que partir con la canción del extranjero o la canción del desconocido de Leonard Cohen? It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another.
Todo hombre es extranjero. El hombre es el único ser terreno que puede desdoblarse, hacerse una imagen de sí mismo, criticarla libremente, amarla libremente, abandonarla libremente. ¿Quién es aquel que mira al hombre desde su propio pecho? ¿Quién ejerce esta visión crítica? Lo propio no objetiva lo propio. Es algo ajeno, algo extraño por definición, el espíritu, que está con nosotros, pero no somos nosotros. Su reino no es de este mundo, pero sopla y flota sobre las aguas del mundo. El hombre, gracias a este asistente extraño, es un extranjero permanente de sí mismo. Cuando cualquiera de nosotros se revela, ya sea en su individualidad, ya sea en su nacionalidad, ya sea en su naturaleza, a que ese extranjero, que es uno mismo, ejerza su mirada amorosa y libre, crítica y desprendida sobre esta propiedad que arrastramos, no es el hombre quien se opone, no es el ser espiritual que hay en nosotros quien se opone, es la tierra, el peso de la tierra, la pesantez frente a la gracia, para decirlo con palabras de Simone Weil. Una reflexión del poeta chileno Premio Nacional de Literatura Eduardo Anguita sobre la condición de extranjero sobre la tierra. Todo hombre es un extranjero, dice Anguita. Somos extranjeros casi como si dentro de nosotros hubiera un otro que estuviera mirándonos o que puede separarse casi de nuestro yo y mirarnos desde otro lado. Y alguien ha llamado en el Oriente, se le llama a ese personaje que está detrás y que es y no es nosotros mismos, el testigo, el que es capaz de colocarse por encima y mirar desde afuera. Y eso permite que nos asombremos, permite que de repente se descorra el velo de lo habitual, de lo rutinario, y las cosas más cercanas a nosotros nos aparezcan en su luz auroral, nueva, pura, que todo sea primera vez. Bueno, como este es un programa que va a tratar de encontrar a México desde la extrañeza, desde la extranjería, justamente Eduardo Anguita es un caso muy interesante. Un tipo que no quiso nunca viajar en avión, le tenía fobia y horror a los aviones, nunca quiso viajar. Fue nombrado agregado cultural en Ciudad de México en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. La condición que puso para ir a México es que lo acompañara un amigo que también odiaba los aviones, el poeta Braulio Arenas. ¡Qué mezcla! El poeta surrealista y Eduardo Anguita. Me los imagino los dos subiendo al avión muy pálidos, muy poco prácticos, perdiendo los pasaportes, etc. Tuve la oportunidad de entrevistar una vez al escritor mexicano Carlos Fuentes, que era muy joven cuando Anguita y Arenas llegaron a Ciudad de México. Y se acordaba que Octavio Paz lo había mandado a recibir a estos dos muchachos que venían desde Chile. Y dice que cuando los vio bajar del avión, venían tan pálidos, tan aterrados, que los tomó, se los llevó a una cantina, a una taberna, y les dio un tequilazo. Fue la manera en que Anguita y Braulio Arenas encarnaron en Ciudad de México una buena acogida, una acogida a través de ese trago sagrado, tanto el mezcal como el tequila, tragos sagrados de la embriaguez mexicana. Anguita tuvo una experiencia mística en Ciudad de México y escribió este hermoso texto que tengo en mis manos, que se llama Palabras al oído de México, que en 1956, en la Ciudad de México, en una cena anual de la revista Cuadernos Americanos, él leyó ante el resto de los escritores mexicanos, entre ellos estaba Octavio Paz, escuchándolo. Y Anguita cuenta lo que le pasa, lo que le pasó y lo que nos pasa muchas veces cuando llegamos a esa ciudad que nos excede por sus colores, por su laberíntica realidad, por su zócalo, por su luz, por la cantidad de gente, por las iglesias, por la Virgen de Guadalupe. Todo se agolpa en nosotros y de alguna manera hace que el extranjero que está dentro de nosotros sea capaz de mirar algo que no habíamos visto nunca. Y parte diciendo Eduardo Anguita: todo hombre es extranjero, me dije apenas toqué suelo mexicano. Al comienzo, tal vez no fuera esa consigna más que una bandera de defensa. Me aseguré, el hombre siempre es un extranjero. A los pocos días, cuando sentí que la mirada se me abría en éxtasis permanente, que la curiosidad rebasaba sus límites aparentemente frívolos y que una suerte de amor se me derramaba como un alcohol desconocido,
Comencé a vivir aquellas palabras con que yo mismo hiciera mi recibimiento. Sí, es así, el hombre es un extranjero. Cada cierto tiempo debiera obligarse a los hombres a emigrar. Es preciso que sepamos y realicemos en nuestra vida esta intuición, ser extranjero. ¡Ay de aquel que se arraiga y pasados los años empieza a predicar la apología de lo propio! Hombre viejo, ¿hasta cuándo podrás mantener esta ilusión? Yo vagaba por las calles de México con los ojos nuevos y bañados de una luz fresca, no usada, y me sentía como recién nacido. Los organillos cantaban en las noches bajo unas ventanas. Las muchachas pronunciaban palabras, sílabas dulces que nunca soñé, y cada sílaba y cada palabra conjugaban con los ojos más oscuros que he visto, fuego negro con sabor y música ardientes. Acaricié con mi mano la pátina de las iglesias. Lloré frente a un escaparate comercial donde la cornalina, la obsidiana, el cuarzo rosa, la malaquita y el jade me confiaban sus secretos sexuales. Y nadé en el aire solemne, más transparente y más duro, mágico, que ondea de ola en ola, de tiempo entre el palacio de gobierno, las arcadas italianas y a la respiración suspendida y maciza en la catedral. En el bosque de Chapultepec subí a los nidos de los alcahuetes y seguí desde arriba a las parejas que, encintadas por la cintura con el abrazo del amor, venían de o iban a su referencia, el paraíso. Así comienza este hermosísimo ensayo, que no puedo leer entero, esta declaración de amor a México, dicha por el entonces agregado cultural en Ciudad de México, Eduardo Anguita, en la década del 50. La visión que tiene Anguita de México se mezcla. Él dice que al llegar a México tuvo la sensación de que le quitaban su madre, que una madre nueva le era dada. Y esa madre nueva, evidentemente, es la figura de la Virgen de Guadalupe. Una figura que nos cuesta a nosotros entender hasta que no llegamos a esa catedral donde está esa imagen. Yo he visto ateos caer de rodillas ante esta Virgen, créanmelo. Agnósticos de capirote, ¿no? Entregarse a la magia de una Virgen que es única y que es más potente y más importante en México incluso que la figura de Jesús o de Dios. En realidad ella es la diosa. Detrás de ella hay un sincretismo. Yo estoy seguro que hay una diosa mexicana, una diosa precolombina que se cruzó con la diosa cristiana y que produjo esta síntesis, este símbolo potente que es la Virgen de Guadalupe. Y Anguita va a decir en unos sonetos que resumen esta emoción ante el México marcado por la figura materna de la Virgen de Guadalupe: que nos quiten la madre, madre mía, y nos den otra madre forastera, y en vez de pena que nos dé alegría y que nos guste más que la primera, que no sepamos cuál es nuestro día, ni cuál el sitio de la calavera, ni cuál la infancia que nos envolvía, ni cuál la muerte que nos persevera. ¿Quién te desnuda así, manos amantes, mano materna o mano violadora, pasión mortal de madre por tenerte sumergido en su vientre desde antes? Ay, con dolor antiguo lo sé ahora, no lo pregunto más. México, muerte. Fíjese que coloca en exclamación dos palabras muy importantes para entrar a fondo en este viaje que estamos haciendo como extranjeros a México. México y muerte, dice Eduardo Anguita. Es justamente la fiesta de todos los muertos que da una primera pista de una cultura en que los niños comen caramelos con la calavera, en donde la muerte aparece como símbolo en todas partes, en la pintura, en las canciones. ¿Qué hay de la relación de los mexicanos con la muerte? ¿De dónde viene eso? Bueno, es justamente Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, que se va a meter en este secreto de la identidad mexicana. Yo recomiendo a quien quiera viajar a Ciudad de México que tiene que, desde luego, tener una guía turística o una Michelin, pero la verdadera Michelin de fondo para entrar a México de verdad es el gran ensayo de este Premio Nobel, del cual se están celebrando ahora los 100 años, Octavio Paz, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad nos da pistas sobre México, nos permite entender por qué este es un país laberíntico. Yo estuve en México años atrás, en el año 97, en un trabajo de una asesoría pedagógica, y fue Paz el que me ayudó a entender, porque estaba un poco perdido. Los mexicanos son cordiales, encantadores,
acogedores, acogieron a miles de exiliados en un momento difícil en Chile, con mucho cariño les abrieron sus puertas, su país, sus posibilidades, acogieron a Gabriela Mistral. Pero la verdad es que cuando uno cree que el mexicano te ha abierto la puerta, que tú ya puedes entrar en su alma, pero hay algo que se esconde y se retrae en el mexicano. Y vamos a buscar cosas cortitas. Los invito a que ustedes lean este extraordinario ensayo de Octavio Paz si alguna vez viajan a México. Y dice lo siguiente sobre los mexicanos. Dice: viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Y más adelante afirma Octavio Paz: el lenguaje popular refleja que a este punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría mexicana consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Eso es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. Una primera aproximación es un capítulo entero sobre las máscaras mexicanas que nos da Octavio Paz de un país que aparece tan abierto, pero que esconde un enigma y un secreto, probablemente que viene de este sincretismo, del encuentro entre estas dos culturas. Piensen ustedes que Hernán Cortés llega a la que era la antigua Ciudad de México, no existía como Ciudad de México, llega a Tenochtitlán y de repente se encuentra con un imperio, con una ciudad, con una cultura extraordinaria. ¿Y qué ocurre ahí? El indio derrotado va a tener que adaptarse a estos venidos de lejos y va a tener que inventar formas de sobrevivir. Y va a sobrevivir justamente en esta mezcla, en este mestizaje difícil pero fecundo que va a producir la gran cultura mexicana. ¿Y qué pasa? Yo decía recién sobre la muerte en México. Bueno, Octavio Paz explica en otro capítulo de este hermoso libro que la muerte seduce a los mexicanos profundamente. Y va a decir lo siguiente: la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es: unos huesos mondos y una mueca espantable. Es un mundo cerrado y sin salida en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Pero afirmamos algo negativo: calaveras de azúcar o de papel de China, esqueletos coloridos de fuegos de artificio. Nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos, y nos divierten canciones y chascarrillos en los que ríe la muerte pelona. Pero toda esa fanfarrona familiaridad no nos dispersa de la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es la muerte? ¿El mexicano se abre ante la muerte? ¿La adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella? Definitivamente y para siempre, pero no se entrega. La muerte y México, ahí hay algo, hay un diálogo, hay una conversación, hay un cruce. No hay país donde la muerte esté tan presente en la ritualidad y en la cultura como en México. De hecho, Octavio Paz va a citar dos poetas mexicanos que escribieron poesía sobre la muerte: Gorostiza y Javier Villaurrutia, maravillosos poetas de esta especie de nostalgia, atracción, repulsión de la muerte. No puedo evitar referirme a una palabra muy mexicana, la palabra chingar. Nosotros la usamos a veces caricaturescamente cuando nos referimos a los mexicanos. ¿Qué es lo que es la palabra chingar? Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, nos explica muy bien. La palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones, la de los mexicanos, con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender. O a la inversa,
Esta concepción de la vida social como combate engendra la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, sin escrúpulos, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas, etc. El servidismo ante los políticos tiene que ver con eso también. El verbo chingar engendra muchas expresiones. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos. Y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el cual nadie se abre ni se raja, y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse, dice Octavio Paz en algunos de los maravillosos ensayos que están incluidos en este libro fundamental para entrar a México, El laberinto de la soledad. Yo te invito a preguntarnos, ¿qué nos une con México, este país tan cercano y tan lejano al mismo tiempo? ¿Qué, si has viajado a México, qué te has encontrado ahí? ¿Has leído algún libro sobre México, algún poema, algún texto? Bueno, yo te recomiendo leer la poesía de Octavio Paz. Tengo en mis manos unas ediciones maravillosas. Por ejemplo, la primera edición del Arco y la Lira, para mí el mejor ensayo que es escrito en español sobre la poesía, y está dedicado por Octavio Paz, pero no está dedicado a mí. Está dedicado a Eduardo Anguita. Y tengo también un libro de poemas que me regaló un amigo en la época de la juventud, que se llama La Centena, de Octavio Paz, y dentro de los poemas de Octavio Paz que vale la pena leer está el poema Himno entre ruinas, donde Octavio Paz se mete en una de las ruinas de Teotihuacán, que está a las afueras de México, y tiene una visión, una epifanía sobre lo que es México. Termina diciendo en el poema: mis pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan, recomienzan y al fin se inmovilizan. Ríos que no desembocan, delta de sangre bajo un sol sin crepúsculo. Y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas. Día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas, y la conciencia espejo se licúa, vuelve a ser fuente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Octavio Paz define al hombre como un árbol de imágenes. Si hay algo que tiene México es la cantidad de imágenes, la cantidad de santería, la cantidad de visualidad, la cantidad de visiones, porque México es un país de visiones. Vamos a ir a una pausa comercial. Te invito a escribirnos a hashtag El Desierto Florece o al chat de otrocanal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream. Y a la vuelta de esta pausa comercial seguiremos tratando de entrar con otros extranjeros en este México misterioso y abierto. El desierto solo florece en Chile y lo sigues escuchando en la nueva Oasis junto a Cristian Barken. Quien ha sido extranjero alguna vez en México entenderá mi emoción cada vez que me refiero a este inmenso país, a este continente que es México. Y la invitación que estamos haciendo hoy día en El Desierto Florece es justamente cambiar un poquito la ruta. Cancún está bien, los resorts están bien, pero meterse en el México profundo. Es un país que nos seduce y al mismo tiempo nos da temor, como todo lo que tiene una potencia y una fuerza. Quiero recordar, entre los extranjeros ilustres y extraordinarios que estuvieron en México, al gran Jack Kerouac. Jack Kerouac es el autor del libro On the Road, el libro En el Camino, ese verdadero manual del viaje en autopista a través de Estados Unidos. Y él vivió en la década del 50, iba muy frecuentemente a Ciudad de México. Tengo una fotografía aquí que tú puedes ver a través de otrocanal.cl, gracias a nuestro partner MediaStream, de Jack Kerouac, acompañado de unos amigos. Muchos de ellos tienen pinta de gringos, turistas probablemente en Ciudad de México. Pero lo interesante es que escribió un librito muy poco conocido de él y que yo compré el año 97, tengo aquí en la típica librería Gandhi de Ciudad de México. Qué buenas son las librerías en Ciudad de México, entre paréntesis. Y las librerías y las galerías de arte y los museos son impresionantes, digamos. Y el libro se llama Tristeza. Y
Tristeza es el nombre de una prostituta católica, ferviente de la Virgen de Guadalupe. Drogadicta, adicta, como la también quiero, una perdida. Se enamora un poco de ella platónicamente, diría yo, quiero que en este hermoso libro, que es un libro delirante que va recorriendo las calles de Ciudad de México en un taxi, entre el mezcal, la Virgen de Guadalupe. Siempre México invita a un delirio. Y me recuerdo la otra gran novela de Malcolm Rory, Bajo el Volcán. También un hombre alcoholizado, un cónsul, que tiene una experiencia en Ciudad de México que es entre onírica y pesadillesca. Es una tremenda novela. Nos llegan varios mensajes de radiovidentes de El Desierto Florece, a quienes agradezco mucho. Por ejemplo, Marcela nos saluda desde La Serena, provincia de Elqui, de Cabrera Mistral. Ya vamos a hablar de esta extranjera ilustre visitante de México. Alex dice que yo me imagino México con los relatos de Roberto Bolaño y los detectives salvajes. En esa novela, justamente, el comienzo de la novela es un taller literario en que se reúnen los enemigos de Octavio Paz, ¿no? Es un grupo de poetas que odian a Octavio Paz. Todos en México odiaban a Octavio Paz. ¿Cómo pasó en Chile? Todos odiaban a Neruda porque era como el padre, había que matarlo. Esa novela nos va mostrando un México que vivió Roberto Bolaño y que recorrió cuando joven con sus amigos poetas en una cofradía llena también de rincones, laberintos y enigmas. La novela es magnífica, es quizás de un chileno mexicano, no hay otro mexicano tan chileno y chileno tan mexicano como Roberto Bolaño. Rodrigo nos dice que El Desierto Florece, lo que nos une es la picardía y lo ladino del bello lenguaje empleado en el humor. Sería una característica común entre Chile. Lo ladino, lo que va por el lado, la picardía, el humor, como una manera de escapar de la catástrofe. Nosotros los terremotos, pero también ellos también los terremotos. Los terremotos en Ciudad de México han sido brutales. Ahí se cae entera la ciudad, no como acá. Juan Villorro, el escritor mexicano que viene frecuentemente a Chile, le mandamos un saludo cariñoso desde acá, dice que le tocó el día del mega terremoto del 27 de febrero. Estaba en un hotel encerrado, en una pieza, la cortina cerrada, y cuando escuchó el terremoto afuera y adentro, dijo: no voy a abrir las cortinas porque la ciudad debe estar devastada. Con esta magnitud no quedó nada. Al día siguiente abre la cortina y la ciudad estaba intacta. Eso sorprendió mucho a Villorro, quien se recordaba del terremoto que también habían vivido ellos en Ciudad de México. Y me dice Verónica Horta que no nos olvidemos a la gran Elena Poniatowska. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ella? Tuve la suerte de entrevistarla, una mujer bella, de mano fina, humorística, leve, gran entrevistadora, gran escritora. Escribió un bello libro sobre Octavio Paz. Está viva todavía, es una de las grandes sobrevivientes de una gran generación de escritores, entre los cuales está José Emilio Pacheco, tremendísimo escritor que acaba de fallecer de una manera trágica y tonta. Recogiendo libros en su biblioteca, se resbaló, se cayó y se mató, pero murió consecuentemente entre sus libros. Un hombre notable, José Emilio Pacheco. Sergio Pitol, también lo entrevisté, otro grandísimo escritor. El único problema es que era tartamudo, y la entrevista sufrió toda la entrevista, y etcétera. Es una playa de notables escritores contemporáneos de México, entre ellos Poniatowska. Dice Carolina Rojas, que justo ayer compró un libro de Octavio Paz llamado La Estación Violenta, es un libro de poemas. Qué buen título. Y es muy interesante, pues repudia la resignación. Dice que se preparará un mate para recordar y conversar con Gabriela Mistral y nos saluda desde el helado Temuco. Y Flavio Victoria nos dice que ser extranjero es aceptar la invitación de la incertidumbre. Vamos a recorrer México. Metámonos adentro. Pinches cabrones. Chinguémoslas un poco y escuchemos este santo detrás del cristal de los lobos. Saint behind the glass holds a hammer.
Si hay una extranjera que se metió a México en el alma hasta los huesos, fue nuestra gran Gabriela Mistral. Permítanme colocar el adjetivo grande, sin exagerar, delante de su nombre propio. Porque nosotros en Chile, puchas que la hemos ninguneado. El verbo lo inventó ella, gran inventora de neologismos, de palabras nuevas. Ningunear. Ningunear significa tratar al otro como ninguno, reducirlo, eliminarlo a través de la indiferencia. Violeta Parra fue ninguneada en su tiempo. Muchos grandes han sido ninguneados en Chile. Es como, lamentablemente, un deporte nacional. Gabriela Mistral, que ha sido convertida en nuestro país en una estatua, en una plaza de algún pueblo perdido, es una gigante. Lo hemos dicho otras veces en este programa. No solo es una tremenda poeta, es una tremenda prosista, se conocen poco sus prosas, magnífica, una gran pensadora, una gran pedagoga. Y aquí no le dimos el premio nacional, se le dio el premio Nobel antes del premio. Eso fue una vergüenza del Estado de Chile. Recibe Gabriela Mistral el premio Nobel. ¿Se dan cuenta ustedes? Tienen que mamarse todos los ministros de la época, los políticos que le tenían rencor a Gabriela Mistral, porque claro, tenía una lengua fuerte Gabriela Mistral. Era atacada a los que la atacaban o la ninguneaban. Tuvieron que mamarse a Gabriela Mistral recibiendo el premio Nobel y no le habían dado el premio nacional y tuvieron que dárselo después, ¿no? Una vergüenza. No se le dio el título de profesora. Se le hizo la vida imposible. Ella ejerció como docente en Punta Arenas, en distintos lugares del país. Y fue un ministro de Educación de México, José Vasconcelos, un gran intelectual que estaba encabezando una reforma pedagógica impresionante en México, quien llamó a Gabriela Mistral para asesorarlo para esa reforma. Y Gabriela Mistral fue recibida en México con honores de reina, de diosa. Se lo podía creer. Le ofrecieron el cargo que quisiera, la encargaron de la edición de libros, la buscaban los periodistas, tanto que la abrumaban. La querían, se sacaban fotos con ella. Tengo algunas fotos de Gabriela Mistral en ese primer viaje que hizo en 1922 a México con varios maestros mexicanos. La emoción de Gabriela Mistral en México fue total. Y quiero rescatar un texto poco conocido de ella, que está incluido en una extraordinaria edición que hizo Jaime Quesada para Sex Barral, llamado Bendita mi lengua sea. Léanse este libro, sirve para conocer a la Gabriela Mistral profunda. Se llama Bendita mi lengua sea, diario íntimo. Y en el diario de Gabriela Mistral quiero sacar pedacitos de las impresiones de esta extranjera en México. Por ejemplo, comentando lo que le sucedía en el Valle de México y en relación a la luz. Piensen que ella es una habitante de un valle, el Valle de Elqui. Dice: este paisaje del Valle de México es cosa tan nueva para mis ojos que me desconcierta. Aunque el desconcierto está lleno de maravillamiento. Yo he vivido muchos años en paisajes de montañas, pero de montañas agrias, en ese que yo he llamado paisaje hebreo por la terquedad y la grandeza hosca. Mi casa de Mixcoac queda frente a la montaña del Iztaccíhuatl, es difícil pronunciarlo, línea a línea. Es una mujer tendida y vuelta al cielo. La blancura de su nieve eterna aumenta la visión deleitosa. La saludo al abrir mi ventana como a mi diosa tutelar. Qué dulces suben de ella las mañanas. Quizás aquí hay un elemento común entre los mexicanos y los chilenos, que es un valle rodeado de montañas, volcanes muy importantes en México, como en nuestra geografía. Pero lo que más sorprendió a Gabriela Mistral era la luz de México. Mi fiesta cotidiana es la luz de la meseta. En los primeros días fue para mí una especie de éxtasis ardiente que sucedía al éxtasis del mar. Aunque entrecerraba mis ojos la luz por su crudeza, yo la recibía como debieron hacerlo los aztecas, místicamente. Era la compañera de mi infancia, perdida tantos años y que vuelve a jugar conmigo. Gabriela Mistral recupera su infancia, es invitada a las escuelas Granja, la reforma de Vasconcelos, que tal vez nos podría servir, no de modelo, pero sí digna de estudiar, ya que se está pensando en una reforma educacional en Chile. Intentó reconectar al mexicano desde la infancia con la tierra, con la granja. México es un país rural eminentemente. Y se hicieron escuelas granjas.
en que más importante que las abstracciones, los conceptos o la formación libresca, lo que importaba era aprender a trabajar la tierra, aprenderse los nombres de las plantas, conectarse de nuevo con la realidad física, algo que para Gabriela Mistral era muy importante. Ella, sobre todo, una poetisa de los sentidos. Y una de las impresiones que tiene de México es lo siguiente, dice: México es una cosa desconcertante, el pueblo más artista que uno pueda imaginar. El indio es un refinado en el dibujo y la industria, una cosa increíble madurez de arte que es pura intuición. Dice Gabriela Mistral sobre este rasgo artístico, que es cierto, en México hay pinturas, murales por todos lados, todos pintan, todos dibujan. La pintura de Rufino Tamayo, pienso también en tantos pintores muralistas que le dieron a México una imagen, una visión. Y dice Gabriela Mistral incluso que México es con la Argentina el pueblo más culto de nuestra América, de una riqueza estupenda, con una raza bien dotada y fatalizado por esta proximidad a los yanquis que viven sembrando la reyerta y manteniendo la inquietud en este país. Ahí está la Gabriela Mistral polémica. Claro que ser país fronterizo con Estados Unidos, los yanquis les llama Gabriela Mistral, es difícil. ¿De dónde viene el problema de la droga en México, pienso yo, en voz alta, aquí, en Oasis? ¿De dónde viene el problema de la droga? No es de México. Los consumidores de droga están en Estados Unidos, un país que tiene altos indicios de adicción y que de alguna manera la industria de la droga, los carteles mexicanos se alimentan y sus clientes están en Estados Unidos. Y eso produce la inestabilidad permanente de México. Y bueno, y Gabriela Mistral aquí se deleita hablando de las escuelas granjas, se deleita hablando de los niños, de los maestros mexicanos. La verdad que este libro es un canto de amor a México. México va a quedar siempre pegado en el alma de Gabriela Mistral. Va a escribir muchos poemas, un poema al maíz. También va a escribir un poema a los niños mexicanos. Y vamos a abrir aquí en mis obras completas de Gabriela Mistral un pedacito de este hermoso poema al niño mexicano, esos niños que se le acercaron en las escuelas y ante los cuales Gabriela Mistral se sintió tocada, llamada en esta reforma pedagógica de la que participó. Estoy en donde no estoy, en el Anáhuac plateado, y en su luz como no hay otra, peino un niño de mis manos. En mis rodillas parece flecha caída del arco, y como flecha lo afilo, meciéndolo y canturreando. En luz tan vieja y tan niña, siempre me parece hallazgo, y lo mudo y lo volteo con el refrán que le canto. Qué hermoso esta estampa, este dibujo de Gabriela Mistral en este poema. Un niño a la que ella está peinando y ella siente una epifanía al peinar a ese niño, siente la luz y siente este niño como una flecha caída del arco en el Anáhuac plateado. México no va a abandonar nunca a Gabriela Mistral. Recorramos este álbum que ustedes pueden ver a través de otrocanal.cl, algunas fotos de Gabriela Mistral recibida por las autoridades, los intelectuales en México en 1948. Ahí está, por ejemplo, me parece que es con un animalito, no sé si una ardilla, un gatito, un animalito raro, en Veracruz, rodeada de niños, ahí también, muy alegre, se ve una Gabriela Mistral alegre, como si México le hubiese devuelto la alegría, la luz al alma. Ahí está en Chichén Itzá. Gabriela Mistral no fue ninguneada en México, fue reconocida, apareció, dejó de ser la eterna ausente. México tiene esa característica, al revés nuestro, levanta lo que admira, no lo hunde, no lo ningunea. Y por eso que Gabriela Mistral siempre va a quedar deudora de ese México querido. Quiero también compartir con ustedes la entrevista que le hiciera a Roberto Bolaño. Me acuerdo perfectamente que en esa entrevista, este chileno tremendamente mexicano, me acuerdo que le leí un poema que se llamaba País de la ausencia, donde Gabriela Mistral, la gran errante, de alguna manera profetiza cómo va a ser su muerte, cómo se va a encontrar siempre sin patria. Y dice ella, en este poema, que recuerdo perfectamente que a
Roberto Bolaño lo emocionó muchísimo, tanto que me lo pidió, se lo leí al comienzo como cita, ya iba en la segunda pregunta, me lo quitó, lo leyó y lo comentó. Dice Gabriela Mistral: país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad, feliz. No echa granada, ni cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Y termina diciendo que ella perdió cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas llamantes hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Me pregunto, ¿no le habría gustado tal vez a Gabriela Mistral morir? Miren qué tremendo lo que estoy diciendo. ¿Y ser enterrada en México? Es una pregunta radical que hago. Yo sé que puede ser un poco dura, pero es una campana de alerta para que en nuestro país a los grandes artistas y creadores no se los ningunee. Estamos terminando este recorrido a través de México, a través de la extranjería, que significa mirar con extrañeza un país profundo y misterioso y enigmático como es México. Quiero recoger algunos mensajes de radiovidentes que nos llegan aquí a la Radio Oasis y a otrocanal.cl. Ale Paz dice: voy en el metro y el viento de la pausa se acopla con el ruido del metro en el túnel. Cierro los ojos y me dejo sentir el viento en mi pelo y me transporto al desierto. Un saludo cariñoso si vas por ahí, sumergida en el tren subterráneo, que el viento del desierto florece y te llegue. Tenemos el viento por ahí que se lo vamos a regalar de nuevo a Ale Paz. Ese viento característico. México también es un país de desiertos, ¿no? Pensemos en la narrativa de Juan Rulfo, esos personajes que caminan, esos cuentos donde van esos personajes anónimos perdidos en el desierto. Escuchemos ese viento. Estamos regalando viento de desierto en oasis. Yuri Quijada dice: por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja a Frida Kahlo desnuda. Gracias por estos extranjeros momentos. Gracias a ti, Yuri. ¿Cómo no recordar a Diego Rivera y Frida Kahlo? Qué pareja tan atormentada. Qué relación tan atormentada, como las grandes relaciones de amor entre artistas. Esa Frida Kahlo que al final ya no tenía cuerpo, que estaba prácticamente paralizada en su cama y que tenía esta relación con el genio de Diego Rivera, difícil, dura, llena de amor, pero llena también de desgarro. Hay que ir a Ciudad de México a visitar el Museo de Frida Kahlo. Hay que ir al Zócalo. Hay que ir a los barrios como Colonia. Hay que perderse en alguna calle de México. Hay que conversar con su gente en la calle. El mexicano de la calle, el mexicano que viene del mundo rural, ese que emocionó a Gabriela Mistral, tiene mucho que decirnos. Y un grupo chileno, el Inti Illimani, tomó la historia de una guerrillera. La revolución es muy importante en Ciudad de México. Ella se llama La Valentina, un símbolo de la revolución mexicana, y lo convirtió en esta canción que les vamos a regalar para despedirnos de este recorrido por el México querido, por ese México que es como un espejo, que es como el otro que somos, y esperamos que nosotros también podamos ser el otro de ellos. Un saludo para todos los que nos han escuchado a través de Oasis y otrocanal.cl, es particularmente una mujer que en este momento, mi mujer, está en Ciudad de México. Un saludo muy grande. La Valentina, Inti Illimani. Valentina, Valentina,
quiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Si porque tomo tequila, mañana tomo Jerez. Si porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.